Hay que analizar con suma prudencia y agudeza política la realidad que se está gestando ante nuestra propia mirada, una situación crítica que los medios convencionales omiten deliberadamente. Lejos de caer en la frivolidad de las teorías conspirativas, mi intención aquí en el canal de María del Carmen es que unamos las piezas de este complejo entramado geopolítico, porque es evidente que todo está interconectado. Se avecina una reducción dramática en las tasas de natalidad mundial en los años venideros. Según informes de fuentes de alta credibilidad, como el portal Político, nos enfrentamos a una superbacteria capaz de cobrar la vida de al menos 40 millones de personas para el año 2050. Esto no es un hecho aislado, es parte de una cadena de eventos sistemáticos que encajan a la perfección con la inestabilidad actual en Gaza, Ucrania, Siria, Palestina e Irán. Todo este panorama responde a una misma lógica que conduce, inevitablemente, a una merma sustancial de la población global. Estamos hablando de un agente patógeno que, por sí solo, eliminará a millones, sumado a una caída estrepitosa en la demografía. El tiempo apremia y créanme, no es una hipérbole retórica. El reloj corre en nuestra contra. Analicemos esto con detenimiento porque tiene múltiples aristas. Esta superbacteria amenaza con erradicar a casi 40 millones de almas, una cifra devastadora por década. Y no es un escenario futurista lejano, es una crisis que ya opera frente a nosotros, mientras la mayoría ignora la causalidad de los eventos. En la Franja de Gaza, por citar un ejemplo doloroso, los facultativos se ven obligados a amputar extremidades a infantes. ¿La razón? Las infecciones han dejado de responder a los fármacos convencionales. Y esto, estimados oyentes, es apenas el preludio. Si permanecemos impasibles, esta crisis sanitaria traspasará las trincheras de Ucrania para instalarse en nuestros hospitales locales. Indistintamente de nuestra ubicación geográfica, seremos testigos de un colapso sanitario que borrará décadas de progreso médico y con ello a millones de seres humanos. Pareciera que la sociedad decide ignorar la gravedad del asunto hasta que el punto de no retorno ha sido superado. Lo que reporta Político es de una seriedad absoluta. No es especulación, es ciencia pura. El problema raíz es la resistencia bacteriana fomentada por los conflictos bélicos que estallan orquestadamente alrededor del globo. Es un tema que hemos debatido en este espacio de María del Carmen, pero que ha sido desestimado por demasiado tiempo. Desde el descubrimiento de la penicilina por Fleming en 1928, caímos en la falsa seguridad de creer que las infecciones eran obsoletas. Durante décadas abusamos de los antibióticos, considerándolos una panacea, y ese uso indiscriminado, tanto en humanos como en la industria veterinaria, nos ha conducido a este punto crítico. Las bacterias han evolucionado, adaptándose e inmunizándose contra los tratamientos estándar. A esto se suman las condiciones insalubres de zonas como Gaza y Ucrania, y la extraña mutación de nuevas cepas virales agudizando el panorama. Nos enfrentamos a un escenario donde una herida superficial podría resultar letal. Y reitero, no hablo de distopías lejanas. Los datos duros son contundentes. Ya en 2019, las infecciones resistentes causaron oficialmente 1,3 millones de decesos directos y contribuyeron a otros 5 millones. Imaginen perder la vida por un simple accidente doméstico. El pronóstico para 2050 es aterrador. 10 millones de muertes anuales atribuidas a estas superbacterias. Estamos hablando de una mortalidad superior a la del cáncer, dejando en segundo plano crisis recientes como la que vivimos hace un par de años. Lo más alarmante es observar cómo esta crisis se exacerba en zonas de conflicto, como si se tratara de eslabones de una cadena premeditada. Gaza, Ucrania, pareciera que existe un interés en perpetuar la inestabilidad. Los médicos en zonas de guerra carecen de insumos para combatir bacterias invencibles, creando el caldo de cultivo perfecto, la tormenta perfecta para la propagación de patógenos resistentes. Y esto no respeta fronteras, afecta a Israel,
Rusia, Estados Unidos, y llegará a nuestros propios hogares. La falta de capacidad diagnóstica en Gaza nos deja a ciegas, impidiendo calcular la magnitud real del desastre. Es cuestión de tiempo para que estas bacterias se instalen en nuestra infraestructura hospitalaria, si es que no lo han hecho ya. No es conspiración, la propia OMS alerta sobre esta nueva normalidad. La guerra ha empeorado la situación, sin duda. La falta de higiene en refugios y la escasez de medicinas impulsan estas infecciones. Incluso antes del estallido actual, países como Ucrania ya enfrentaban desafíos serios con la resistencia antimicrobiana, contando con apenas 3 laboratorios especializados en 2017. Aunque hoy esa cifra ha crecido, la supervisión es cuestionable. El contexto bélico ha despojado a los médicos de recursos, mientras misteriosamente brotan nuevas enfermedades. Véanlo como una estrategia de guerra. Primero, debilitas las defensas del adversario y luego liberas armas biológicas inéditas. Mágicamente, se ha gestado el ambiente propicio para estas superbacterias y nuevos virus incurables, coincidiendo sospechosamente con el desplome de la natalidad mundial. Pareciera existir una agenda subyacente de aniquilación. Miren las noticias recientes. Virus letales como el Nipah, originarios de India o África, comienzan a expandirse globalmente, replicando el patrón que vimos salir de China. Para muchos de estos males no existe cura. Otro caso es la enfermedad antes conocida como viruela del mono, ahora Mpox, una zoonosis viral detectada en el Congo en los 70 que desde 2022 ha cruzado continentes. Sus síntomas son brutales y aunque muchos se recuperan, en naciones con sistemas sanitarios precarios la mortalidad es significativa, especialmente en niños. Haciendo una corrección necesaria a los datos, se estima que son 10 millones de muertes por década, acumulando esos 40 millones para 2050, según las proyecciones políticas. Pero a esto hay que sumar las nuevas cepas virales. Recientemente lamentamos el fallecimiento del comunicador deportivo André Marín en México, víctima de una superbacteria que deterioró su salud hasta el final. Esto demuestra que no es un problema lejano, está aquí, en Norteamérica. Hemos visto casos en nuestra propia comunidad con afecciones cutáneas graves que sugieren la presencia del Mpox. Esta crisis de resistencia antimicrobiana avanza silenciosamente en Washington y Europa. Los soldados desplegados en misiones globales actúan como vectores, transportando estas superbacterias que, gracias a la movilidad global actual, se dispersan con rapidez. El origen, insisto, radica en décadas de abuso farmacológico y en el entorno creado por pandemias y guerras mágicas. Y encima, la reducción de la natalidad. Hace apenas un lustro, la narrativa oficial alertaba sobre la sobrepoblación. Hoy, esa retórica ha desaparecido. En menos de 5 años, por una serie de desgracias azarosas, el discurso ha girado hacia el riesgo de extinción de la humanidad por no alcanzar las tasas de reemplazo generacional. Se culpa a la resistencia a los antibióticos, y es cierto. Aunque usted no se medique, consume antibióticos a través de la carne de res, pollo y cerdo, criados en condiciones de hacinamiento que exigen medicación masiva para evitar plagas. Esa resistencia llega a su plato. La industria alimentaria nos suministra antibióticos de manera rutinaria por puro interés comercial, acelerando la producción cárnica. Esos residuos terminan en nuestra mesa, contribuyendo a la resistencia bacteriana. Mientras en países escandinavos se regula esto, en nuestras naciones el uso sigue siendo alarmante. Es un retroceso médico letal. Reflexionen sobre esto. En 2018 se hablaba de sobrepoblación y contaminación. Luego, casualmente, caen la natalidad y la movilidad global, reduciendo emisiones. Ahora, el tema es la reducción poblacional a niveles críticos. A esto se suma la crisis de los opioides y sustancias sintéticas, un problema de salud pública devastador en Canadá y Estados Unidos, con miles de muertes mensuales. Aunque se presenta como un problema de adicción, en el fondo responde a una lógica de mercado perversa.
Las corporaciones farmacéuticas y los organismos reguladores como la FDA a menudo protegen sus intereses. Existe una gran cantidad de personas resistentes a medicamentos que nunca han consumido directamente. Todo esto nos lleva a cuestionar el modelo capitalista neoliberal, cuya lógica de reducir el Estado y priorizar el lucro es letal. Se crean dependencias a fármacos para el dolor que esclavizan al paciente de por vida. ¿Por qué se autorizan? Por negocio. La industria farmacéutica nos engorda y nos enferma para luego vendernos la cura, exprimiendo hasta el último centavo. Me impactó ver la diferencia entre la publicidad en medios estadounidenses y canadienses. En un sistema de salud público, el Estado evita el gasto innecesario en fármacos. En el sistema privado, el objetivo es venderte la enfermedad y el remedio. Al cruzar la frontera hacia Buffalo, uno ve anuncios de suplementos por doquier, síntoma de una sociedad enferma por diseño, alimentada con excesos de azúcares para generar diabéticos rentables. Finalmente, hay que abordar la infertilidad masculina. Estudios confirman una caída del 60% en la viabilidad y movilidad de los espermatozoides en la última década. No es cuestión de virilidad, sino un problema médico grave. Se culpa a los microplásticos y antibióticos, pero es evidente que todo nuestro entorno está diseñado para reducir la natalidad. Superbacterias, nuevos virus, infertilidad, todo apunta a una dirección. ¿Creen que las superbacterias serán la próxima gran pandemia? La mayoría de nuestra audiencia, un 64%, opina que sí. Para 2050, a pesar de las proyecciones de crecimiento, la realidad es que seremos muchos menos debido a estos factores acumulativos: superbacterias, caída de natalidad, crisis de opioides y cáncer. Parece un plan bien orquestado. Como dice el viejo refrán que aplicamos aquí en el canal de María del Carmen, entre menos burros, más solotes. El capitalismo entiende bien esta premisa. Gracias por acompañarnos en este análisis de la cruda realidad.